están? Nosotros estamos súper felices. Díganme muy pecho. Sí, estamos muy felices porque ya casi se acerca la primavera. De hecho, estamos a unos días de la primavera. Y es que aparte aquí en México ha hecho un clima horrible. De repente está lloviendo, de repente hace un solo así tremendo que no quieres ni salir de la casa porque te acalora demasiado. O de repente hace un viento y un frío que dices, no quisiera salir. Por eso yo quiero enseñarles lo que yo hago para prepararme para primavera, bueno, para recibir la primavera, porque ya va a empezar como el clima más estable entre frío y calor, así que no va a ser ni tanto frío ni tanto calor como en verano, que hace mucho calor. Por eso es que les voy a enseñar cómo es que yo me preparo para esta hermosa primavera que ya va a llegar. ¡Y vamos a ver! ¡Anchotas! Lo primero que vamos a hacer es nuestro peinado y vamos a hacer unos rizos o unos chinos sin calor. O sea, no vamos a tener que utilizar ni la plancha ni la secadora, obviamente menos la tenaza. Y aparte son súper fáciles de hacer, solamente necesitamos una máscara o una bufanda o cualquier tela que encuentres que sea lo doble de largo de tu cabello. Vamos a dividir nuestro cabello a la mitad. Y vamos a poner nuestra bufanda encima de nuestra cabeza de esta manera para simular que es otro mechón de nuestro cabello. Ahora vamos a hacer la trenza de nuestro cabello simulando que nuestro cacho de tela es una parte del cabello. De esta manera vamos a ir enredando nuestro cabello hasta tener nuestras trenzas y las vamos a sujetar con una liguita y vamos a dejar que la tela absorbe la humedad que queda de nuestro cabello. Mientras dejamos que se hagan nuestros rizos, vamos a poner hermoso nuestro rostro. Vamos a empezar hidratando nuestra piel con nuestra crema favorita. Después vamos a poner un gel para disminuir las ojeras. Este paso es elemental si tú padeces de muchas ojeras o si se te inflaman mucho tus ojitos. Esto va a hacer que tu rostro se vea más limpio y descansado. Ahora vamos a poner corrector en todos los lados que tengamos manchitas o granitos para difuminarlas y que no se vea. Ahora vamos a ponernos nuestra base de maquillaje. La verdad, para esta temporada casi no me gusta usar maquillaje. De hecho, trato de ponerme polvo o baby cream o este maquillaje de mousse que es de baja cobertura y no hace que te veas como demasiado maquillada. Aparte, como va a haber mucho sol, lo que queremos es de que nuestro rostro se vea lo más natural que se pueda. Pero si a ti te gusta utilizar otro tipo de maquillaje de baja cobertura, puedes utilizarlo. Lo importante es de que nos veamos lo más naturales que se pueda. Después vamos a contornear nuestro rostro en la parte de abajo de nuestros pómulos, en la parte de nuestra nariz para que se vea más delgadita y en la parte de nuestra frente para que se vea más esterilizada. Después vamos a iluminar la parte de nuestra nariz para que se vea más finita. Y voy a hacer un triángulo debajo de los ojos para que nuestra mirada tenga más luz. Y voy a difuminar muy bien con una esponjita. Ahora es momento de iluminar nuestras cejas para darle forma. Tú puedes utilizar gel, lápiz o polvo, lo que más te guste utilizar. Si tus cejas son rebeldes, te recomiendo que utilices una cera para que puedas manipularlas como quieras. Ahora con un peinecito de cejas vamos a peinarlas para que no estén todas alborotadas y estén muy bonitas. Para que nuestras cejas se vean más marcadas y más limpias, puedes utilizar cualquier tipo de corrector o iluminador y vamos a contornear toda nuestra ceja y vas a difuminar con una esponjita para que se vea más natural. Pero de verdad que esta parte hace que las cejas se vean muchísimo más limpias y más marcadas. Ahora vamos a pintar nuestros ojos, pero antes vamos a aplicar primer para ojos para que nos dure más tiempo nuestro diseño. Y más que ya se acerca el calor, nos pueda durar muchísimo más tiempo nuestro maquillaje. Voy a empezar poniendo una sombra color rosa pastel con pigmentos en la mitad de nuestro párpado. Y en la otra mitad del párpado vamos a poner una sombra doradita. Y vamos a difuminar muy bien para que no se vea la línea tan marcada de los colores. Y con una sombra color capuchino vamos a ponerla a la mitad de la cuenca del ojo y difuminamos muy bien para que no se vea tan marcada la línea de la sombra. Después vamos a poner nuestro delineador como más te guste. En este caso a mí me encanta ponerme el delineador con colita, pero tú puedes delinearte los ojos como más te guste. Y listo, ya que terminamos con nuestro maquillaje, vamos a quitarnos nuestras trenzas, vamos a desenredarlas poco a poco. Y verán qué bonitos nos quedaron los chinos. Y para que se vean más naturales te recomiendo que te pases los dedos entre tu cabello para que se vea muchísimo mejor y abundante. Y listo, así es como nos quedan nuestros rizos súper bonitos. Y lo mejor de esto es de que no necesitamos utilizar calor. Ahora sí es momento de sacar nuestras faldas, nuestros shorts, nuestros vestidos, nuestras playeritas y nuestras sandalias que estuvieron mucho tiempo en nuestro closet por la temporada de invierno.
Yo estoy utilizando una playera básica de tirantes blanca con un cardigan muy holgado de color rosa, pero existen muchas formas y muchos colores de este tipo de prendas. De verdad, a mí me gustan mucho las floreadas, pero para este outfit yo decidí utilizar este cardigan. No sé, se ve como muy bonito. Y como ya les había comentado, los colores pasteles yo los relaciono mucho con la primavera, así que me van a estar viendo con muchos colores pasteles en esta temporada. Y lo que me gusta de esta prenda es de que en toda la orilla tiene un encaje y se ve súper cute. Una falda o short de mezclilla es la mejor opción para estar súper cómoda y te veas súper linda. Y también estoy utilizando unas sandalias de color hueso que en la parte de enfrente están cerradas, pero en verdad son muy cómodas. Y para complementar nuestro estilo cute primaveral, estoy utilizando un adorno de flores en el cabello que le da más vida a nuestro outfit. De hecho, así como que se ve un poquito plano y eso hace que se vea muchísimo más lindo. Y ahora sí es momento de disfrutar el sol que va a llegar en primavera. Sé que ahorita sigue lloviendo un poquito o tiene temperaturas altas y bajas, pero después se va a estabilizar y podremos ponernos súper hermosas. Polinesios, denle like si ustedes ya están felices de que ya va a empezar primavera, aunque la verdad me gusta mucho invierno, de hecho es mi época favorita. Pero yo creo que con estos climas que hace estaría bien como un poquito más de calorcito y frío. Así que yo estoy muy feliz, y ya también porque juega mucho con Noria y luego tiene frío y no quiere jugar porque está como toda entumida. Así que estos calorcitos me va a venir muy bien a la bebé, ¿verdad? Me encantaría que también me comentaran aquí abajo qué es lo que les gustaría que les enseñara a hacer en esta temporada, o les enseñara lo que yo hago, cositas así, lo que ustedes quieran, Polinesios. Ya saben que siempre leo sus comentarios y quería darles las gracias a ustedes que siempre están con nosotros y apoyándonos y amándonos, y siempre me están dando como mucho cariño en mis redes sociales. En verdad se los agradezco, Polinesios, porque a veces cuando tengo un día triste o no me fue muy bien en mi día, ustedes me lo alegran y siempre es como, sí, mis Polinesios siempre van a estar conmigo, como yo siempre voy a estar con ustedes. Y quiero mandarles un besote, y ¿saben qué? ¡Los amo! También ella los ama. Extremo, y también las aseguré por la parte de en medio, y esto lo voy a hacer con todas las tablas, entre más diferentes sean. Azul, no sé cómo ustedes le digan, pero es una vinagreta muy rica y en serio que es súper fácil de hacer. Para hacerla vamos a necesitar